ya estamos demostrando cómo las tecnologías nos están ayudando a manejar nuestra diabetes, la diabetes de nuestros familiares, de nuestros hijos. Y vamos a entrar en un tema un poco más peliagudo, que es si lo estamos utilizando adecuadamente. Si ponemos la lupa sobre las expectativas de los padres, pues vemos que no todas las expectativas son iguales. Y vemos que algunas expectativas no están bien adecuadas a lo que la tecnología nos puede ofrecer. En muy pocas ocasiones ponemos la lupa sobre la actitud de los chavales. ¿Cómo sienten? ¿Qué piensan de la tecnología que a veces estamos imponiendo al tratamiento de su diabetes? Es la diabetes de nuestros hijos. Para hablarnos de todo esto están con nosotros la doctora Patricia Enes e Iñaki Lorente. Bienvenidos. Patricia nos acompaña desde la Clínica Día Libre de Madrid, es pediatra, especialista en diabetes. E Iñaki nos acompaña desde Navarra. Muchas gracias, qué paliza te damos llamándote a Madrid cada 2 por 3. Psicólogo clínico, coordinas escuelas para padres y adolescentes en Navarra, ¿cierto? Sí. Corrígeme. Sí, no, parte de tu trabajo. Sí. Estamos hablando de niños con o sin diabetes. En algunas escuelas de padres, de algunos colegios. Sí. Vale, muchas gracias. Os voy a hacer una pregunta muy breve y quien quiera la responde. ¿Tecnología para todos los niños? Cualquiera se mete. Bueno, a ver, la verdad es que la respuesta a esta pregunta ha cambiado un poquito, porque antes cuando hablábamos de tecnología quizá pensábamos solamente en las bombas de insulina y aquí claramente la respuesta a lo mejor es más fácil, que no es para todos. Últimamente, desde hace unos años que la monitorización ha cambiado y ha cambiado tanto que ha cambiado la manera en la que vemos la diabetes, la manera en la que ajustamos el tratamiento, la manera en la que se toman decisiones en el día a día. Entonces, en ese caso, fíjate que aquí voy a decir algo un poquito diferente de lo habitual, porque normalmente decimos individualizar siempre y esto se mantiene, pero en el caso de la monitorización yo diría que sí que aquí es un cambio de paradigma. Igual que antes decíamos que bueno, pues hacerse controles de glucemia capilar era básico y bueno, es para todos. Hay quien lo puede hacer mejor o peor, pero es para todos. Pues yo diría que en el caso de la monitorización hemos pasado a ese nivel. Yo creo que sí que es para todos. Habrá que ver que no todos los sistemas son iguales, tienen características diferentes y habrá que llegar a ese punto de consenso que también nos decía Pilar al principio entre el niño, la familia, el médico, para tomar la decisión de cuál sería el mejor. Y con la información adecuada, porque a veces nos faltan datos y nos lanzamos a un sistema cuando quizá a lo mejor otro en un momento determinado nos puede ser mejor. Entonces, bueno, esa es mi respuesta. No sé, Iñaki, si quiere añadir algo. Sí, claro que sí. Sí, yo cuando... A ver si... ¿Sí? Bueno, y cuando yo sabía que iban a hacer esa pregunta, entonces ya la tenía reflexionada. La primera aproximación a la pregunta es que aparatos utilizamos desde que renunciamos a la tira de orina. Quiero decir, que al cálculo de orina y cuando empezamos a ver números para calcular para recoger la información y la toma de decisiones. Con lo cual, en principio, tecnología, sí, por supuestísimo, y gracias a Dios, ¿no? Otra cosa es que es cierto que ahora a lo largo de la tecnología surgen cambios cualitativos importantes, como el que tú has explicado perfectamente y que coincido, con lo cual es cierto, pero tecnología sí, lo que habrá que ver es cuando surge un cambio cualitativo importante, hacer una reflexión profunda de para qué la quiero y si me ayuda o no me ayuda, pero tecnología sí. Perfecto. Pues para seguir ahondando en el debate, si os parece, vamos a conocer algunas de estas tecnologías aplicadas a la edad pediátrica, un poquito más en profundidad, que nos presenta Patricia. Sí. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, podríamos hablar de tecnología aplicada a la diabetes pediátrica, pues
horas, probablemente días. Pero quizá en esta breve intervención nos podemos centrar un poco en esta parte que introducía Elena antes de, bueno, qué potenciales beneficios, qué indicaciones específicas podemos destacar y qué retos en concreto nos podemos encontrar cuando metemos la tecnología en la diabetes pediátrica y, bueno, en la familia en general. Bueno, entonces, empezando por la monitorización, bueno, pues potencialmente la monitorización continua de glucosa puede tener muchos beneficios, entre los que se encuentran, bueno, pues mejorar el control glucémico, la hemoglobina, disminuir las hipoglucemias, incluso en algunos casos mejorar la calidad de vida. Pero, sin embargo, la realidad es que, bueno, pues en algunos estudios pues se ve que a veces estos datos son muy llamativos en el grupo de pacientes adultos y no tanto en el grupo de niños. Y cuando vamos al detalle, parece que el punto clave es que en muchos casos la utilización continua en el caso de los niños se puede ver dificultada por una serie de cosas. Entonces, bueno, ¿qué beneficios en concreto? Vamos a hablar solo, hay muchos beneficios que podemos destacar, pero por centrarnos en aspectos muy concretos que se pueden dar en determinadas situaciones en la edad pediátrica. Bueno, en realidad ya los estabais comentando antes, justo en la intervención previa. Pues uno muy importante podría ser detectar hipoglucemias en niños pequeños que todavía no son capaces de expresar los síntomas, ¿no? Aparte de adelantarnos, que sería una cosa que podemos hacer en todos los casos. Otro es el control remoto, que habéis explicado fenomenal, por la noche, en el colegio. Bueno, pues esto nos lo permite la monitorización continua. Con glucemias capilares pues no tenemos tan fácil este control remoto. Y después, bueno, pues tener efectivamente muchísima más información sin necesidad de hacer controles de glucemia capilar. Esto en realidad aplica a todas las edades, pero quería hacer especial mención en los niños pequeños porque aquí es un poquito más difícil y generalmente para tener una idea de cómo está el niño a lo largo del día y poder manejarse, el número de controles capilares que son necesarios son muchos o muchísimos, no sé cómo lo queréis decir. En el otro lado tenemos algunos retos que podemos decir específicos de estas edades. Entonces, bueno, pues os traigo aquí un poco esta referencia de esta publicación porque yo creo que refleja bastante bien lo que vemos un poco en el día a día y probablemente muchos os podéis sentir reconocidos en este tipo de cosas. Bueno, pues en los niños pequeñitos, pues un primer reto puede ser el área de inserción de todos estos dispositivos, sobre todo cuando estamos además compitiendo en espacio con la bomba de insulina, pues al final esto, bueno, pues hay maneras de poder hacerlo, pero puede llegar a ser un reto en este sentido y mantener bien la piel para poder hacerlo. Otro sería la adherencia también al sensor, que bueno, pues hay distintas cosas que se pueden hacer y se pueden comentar con el equipo diabetológico porque hay 3 o 4 cosas que se pueden hacer para esto, pero también es un reto. Y después, bueno, especialmente en niños pequeños, pues a veces el cambio de un nuevo sensor pues puede generar mucho miedo al dolor, mucha ansiedad. Y aunque parezca una cosa menor, pues en muchos casos es algo que puede ser un poquito limitante y a veces lleva a alargar los sensores más tiempo del debido. Con más tiempo del debido no me refiero a los 6 días, 7 días o lo que nos diga, digamos, la información del dispositivo, sino más tiempo del debido me refiero ya cuando el sensor ha llegado a ese punto que no me está dando información válida, que en función de cada paciente pues será un tiempo determinado en aquellos dispositivos que sí que se pueden alargar un poquito más de tiempo. Bueno, en el caso de los adolescentes, aquí podemos decir que lo mismo que nos puede resultar algo beneficioso, también tenemos su contrapartida como reto, como desventaja. Bueno, pues poder tener datos a tiempo real de forma continua, en muchos casos a estas edades, puede ser que acabe llevando a una sobresaturación de datos y en algunos casos esto lleva a actuar menos, a decir, bueno, ya estoy saturado, no quiero saber nada, me quito de esto durante unos días.
Pero en otros casos, esta misma posibilidad de poder tener la información tan accesible en el móvil, en el reloj, precisamente puede ser una ayuda para poder actuar más, incluso pues adelantarnos a hipoglucemias, porque permite una cierta discreción que hacer un control capilar a veces no permite. Y esto, sobre todo, bueno, pues en determinados contextos pues puede ser útil. Y el otro aspecto interesante es la parte de poder compartir los datos. Esto también tiene su cara A y su cara B. Por un lado, hay situaciones en las que el adolescente o el joven se puede sentir demasiado controlado por sus padres al tener toda esa información continua, pero sin embargo a veces esto también ayuda a que la transición, a que ese adolescente acabe siendo el que lleve su autocuidado sea un poquito más fácil, porque tenemos un periodo en el que a veces separarse puede ser más sencillo, porque hay más seguridad por ambas partes. Me pueden ayudar si tengo algún problema, me pueden avisar, y por otro lado para los padres a veces también permite bueno, pues animarse a que hagan ciertas cosas que a lo mejor sin la monitorización no podrían. Bueno, todo esto además de los retos de interpretación que son comunes a todas las edades, pero sí que es cierto que en cierto grado yo creo que es un poquito más difícil en la edad pediátrica el contenerse y conseguir esos tiempos de actuación. En la interpretación de los datos ya tenemos la primera barrera del tiempo. Bueno, como veis aquí en esta gráfica, aquí trata de representarse qué es lo que está ocurriendo entre la glucemia capilar y la glucemia intersticial, que nos dice el sensor. Bueno, a veces se resume esto en que hay un decalaje de unos minutos entre uno y otro, pero no es tan sencillo como un decalaje, porque es verdad que entre el líquido intersticial y la sangre hay, bueno, la glucosa se mueve por difusión facilitada, es decir, va a acabar yendo desde donde hay más a donde hay menos para acabar igualándose, tiene esa tendencia a igualarse, pero no siempre es sencillo. Fijaros que aquí hay puntos de la gráfica que efectivamente es cuestión de tiempo que una coja a la otra, pero hay momentos de cambio que no es tan sencillo. Por eso una recomendación que solemos hacer es poder dejarle al sensor que nos dé un poquito más de información. Sabéis que estos sistemas, aunque miden la glucosa en líquido intersticial cada minuto, nos suelen mostrar la información cada 5 minutos. Con esas 5 mediciones nos dicen la cifra de glucosa y la tendencia que tienen. Esto quiere decir que si yo quiero tener un poquito más de datos, hay dos cosas que puedo hacer. Una es dejar algunos minutos más. Si tengo dudas, tendría que dejar 15-20 minutos por lo menos para tener 3 o 4 puntos más de lectura que me den un poquito más de información hacia dónde va la cosa. Y eso es, quizá ese tipo de cosas pues nos pueden ayudar a no sobreactuar demasiado. Bueno, veis ahí que los momentos de cambio a veces pueden ser complicados, porque puede dar la sensación de que uno coge a otro, pero la cosa está cambiando. Entonces, a veces tener esa paciencia nos ayuda. El otro aspecto, además de dejar esos 15-20 minutos, es incorporar también la información de la gráfica. Es decir, tomar las decisiones considerando cifra, tendencia y gráfica. A veces la gráfica nos da pistas, a veces lo contrario, a veces nos dice mejor, vamos a tener más datos para tomar la decisión. Bueno, entonces, simplemente para terminar esta parte, 3 o 4 apuntes que me han parecido que pueden ser prácticos en este sentido para conseguir sacarle un poquito más de partido a la monitorización y que entre esta parte de desventajas y ventajas nos pueda llevar un poquito más a sacarle partido. Bueno, la primera, nos comentaba Pilar en la primera intervención la importancia de las calibraciones. Bueno, pues además de todos los datos que nos comentaba de calibrar con una cifra estable, sin flechas de tendencia, no después de una acción que previsiblemente vaya a variar mucho la glucemia, como por ejemplo haber comido y habernos puesto insulina. Otro punto que puede ayudar a que la calibración sea mejor es utilizar una segunda gota de sangre y no la primera, es decir, hacer una glucemia capilar, desechar la primera y utilizar la segunda gota. Otra cosa que habéis comentado es el tema de que el primer día del sensor
es menos exacto. Efectivamente, todos los sensores, en mayor o menor medida, son menos exactos el primer día que los siguientes. Esto no es una solución perfecta, obviamente, pero sí que puede ayudar, sobre todo cuando tenemos un sistema integrado en el que se va a parar o no la administración de insulina en función de los datos del sensor. Que el sensor sea más exacto o menos puede ser muy importante, y a veces, aunque no sea la solución más cómoda, incluso conviene valorarla porque puede llegar a ser mejor. Y es adelantarnos y poner el sensor siguiente un día antes, es decir, no utilizar nunca un sensor en su primer día, sino ponernos el siguiente 24 horas antes. Esto nos puede ayudar en esos casos. Otra cosa es conocer que hay determinadas cosas que pueden artefactar los datos que estamos viendo. Y una muy característica es la presión sobre el sensor, que nos puede dar cifras de glucemia falsamente bajas. Esto a veces no es fácil tampoco la solución, porque típicamente, pues bueno, los niños por la noche pues presiona el sensor y tenemos cifras que no son reales en ese sentido. Bueno, aquí la imaginación y la experiencia son válidas. Bueno, está desde que él pone una almohada para que el niño se quede en una posición un poquito más fija por la noche. Bueno, todo es válido, pero lo importante es conocer que esto puede pasar para tenerlo en cuenta y no acabar sobrecorrigiendo cifras que nos pueden llevar a una hiperglucemia. Conocer también que puede interaccionar con acetaminofén, es decir, apiretal, que se usa muchísimo en esta edad, pues nos puede dar también lecturas erróneas. Lo que comentábamos antes, de considerar cifra, flecha y gráfica, y yo creo que es muy importante tener un método para poder toda esta información considerarla en la decisión de tratamiento. Es decir, cuando vayamos a poner una dosis de insulina para una corrección, para lo que sea, considerar toda esta información para tenerla en cuenta también. Sabéis que hay distintos métodos que están recogidos en publicaciones científicas con experiencia que bueno, nos indican cómo hacer esto. Sabéis que está el método de Petus, que nos indica que en función de la velocidad en la que esté cambiando la glucosa, deberíamos no considerar la cifra que tenemos en ese momento, sino sumar 50, 75 o 100 a esa cifra, para ya con esa glucosa corregida, administrar la insulina que corresponda para lo que vayamos a hacer, en función de la ratio insulina-ración, factor de corrección o lo que estemos hablando. Y lo mismo en la otra dirección, si la glucemia está bajando, deberíamos restar a la cifra que estamos viendo en ese momento, 50, 75, 100, para tomar decisión. Esto de 50, 75, 100 es un método en concreto que parece que es el que va un poquito mejor que otros. Hay otros y hasta se puede llegar a individualizar. Pero la cuestión importante creo que es utilizar un método que nos permita contrastar lo que estamos haciendo y ver si funciona o no. Generalmente cuando decimos un poquito más, un poquito menos, puede ir bien, a veces sí, a veces no, pero no nos ayuda a tener un aprendizaje para sucesivas ocasiones. Entonces, yo creo que este es un punto interesante. Y después que a veces las flechas de tendencia le añaden un factor emocional importante, porque solemos decir, 70 bajando, que veremos que no nos está diciendo eso exactamente el sensor, pero ese bajando a veces le damos más peso que a todo el contexto. Entonces, esto también considerarlo. Considerar que ese periodo de adaptación al sistema es muy importante también para saber cómo reaccionamos nosotros ante esa información y cómo la incorporamos de forma positiva. Otro aspecto en este sentido es, que me parece también clave, es considerar siempre, de alguna manera, si tenemos un sistema que nos lo indica de una forma más exacta, mejor, considerar la insulina activa. Tener información de forma continua puede llevar en algunas ocasiones a sobreactuar también en el caso de sobrecorregir cifras de hiperglucemia. Y
en muchos casos estas sobrecorrecciones, porque pasa el tiempo y es muy difícil ver cifras altas sin que baje, al final pueden llevar también a una hipoglucemia. Las insulinas que utilizamos y las que van a venir próximamente, que van a cambiar, que van a ser más rápidas en empezar su efecto de acción, pero duran un tiempo. Y ese tiempo que duran haciendo efecto en el organismo es un tiempo largo. Y es más largo quizá de lo que estamos acostumbrados a considerar en el día a día. Bueno, pues hay muchas publicaciones que nos indican que a partir de la tercera, cuarta hora puede quedar una actividad, puede quedar un efecto de la insulina de un 20 o un 30% al menos. Eso quiere decir que, fijaos cuánto tiempo podemos tener insulina activa en el organismo después de un bolo. Por eso es importante, tener un poquito de paciencia y que las cifras, una vez que hay una cifra alta, dejar actuar a la insulina durante un tiempo. Tampoco es que si podamos hacer nada mejor, porque la insulina tarda su tiempo en hacer efecto y aunque queramos bajarlo rápido, que no deberíamos querer bajarlo rápido, una vez que tenemos una glucemia alta, lo ideal es bajarlo progresivamente, tenemos que tener en cuenta la insulina activa. Bueno, un detalle respecto a cómo leemos esta información que decíamos antes. Solemos leer, está en 202 subiendo, pero en realidad estos sistemas no nos están prediciendo el futuro. En función de las mediciones en los minutos previos, nos están diciendo cómo está variando la glucemia. Es decir, si aquí nos dice que tiene 202 variando a una velocidad de 1 o 2 miligramos de decilitro minuto, quiere decir que un minuto anterior tenía 201, el anterior 200 y el anterior 199. Esto simplemente lo digo porque damos por hecho que esa tendencia siempre se va a mantener y esto no es necesariamente así. Tenemos que pensar que la flecha es una información que nos da de forma retrospectiva. Entonces no tendríamos que leerlo de una forma estricta 202 subiendo, sino viene subiendo y ahora está en 202. Y ese pequeño detalle nos puede dar una perspectiva un poquito diferente. Bueno, hablando de las bombas de insulina, hay mucha evidencia respecto a su potencial eficacia y simplemente os traigo este trabajo porque refleja cómo es posible que ese efecto en reducción de hemoglobina o en control glucémico se pueda mantener a lo largo del tiempo en el caso de pediatría, ¿no? Y este es un estudio a 5 años con este objetivo principal. Bueno, y hablando de indicaciones específicas en pediatría, aunque podemos hablar mucho, yo quizá en esta ocasión destacaría estas. Podríamos decir, las variaciones de las necesidades de insulina basal a lo largo del día, cuando son importantes, pues son una indicación de pensar en una bomba de insulina y suele ser una que además podemos ver el resultado de una forma rápida. Otra sería la glucemia posingesta. Antes decíamos, hablábamos antes de el tiempo en rango entre 70 y 180, hablábamos de cómo en ciertos sistemas había que esperar después de una comida para tomar decisiones. Bueno, todo esto no quiere decir que un objetivo ideal sea después de una comida tener una glucemia alta. De hecho, todo nos lleva a un cambio en cómo analizamos la glucemia después de la comida. En realidad nos interesa la glucemia en todo momento. Antes hacíamos solamente a las 2 horas. Nos interesa en todo momento. Por eso con la monitorización continua podemos ver muy bien qué pasa después de las comidas. Si tuviésemos que elegir un momento clave después de la comida, en relación para valorar la insulina que ponemos, tendríamos que decir 2, pero en relación a la hiperglucemia diríamos a la hora, porque es el momento donde el pico de glucemia es más alto. Entonces, la tecnología nos puede ayudar a primero ver lo que ocurre, tener un objetivo a la hora que no sobrepase el tiempo en rango y si puede ser más bajo, incluso mejor.
Y la euglucemia a partir de la segunda hora ya sería una cuestión de protegernos de la hipoglucemia, porque como os contaba antes, la insulina activa dura más tiempo. Entonces, si tenemos una glucemia muy justa a las 2 horas después de comer, una glucemia que nos podría parecer muy buena cifra en otros momentos del día, pero es posible que en las siguientes horas esa cifra siga bajando. Entonces, la tecnología nos puede ayudar a tener información sobre esto y después a actuar con distintas estrategias para conseguir mejorar la glucemia postprandial. Estos 2 puntos ya nos pueden dar un cambio en el control muy importante. La noche son muchas horas y si todos los días o muchos días tenemos de forma consistente una alteración en la glucemia, pues esto va a afectar mucho al control glucémico y a la hemoglobina. Las comidas es el otro punto importante. Al final son 1, 2, 3, 4, 5 comidas al día. Controlar la glucemia postprandial puede cambiar mucho el control de la diabetes. Otro punto importante que destacaría en pediatría son las dosis de insulina. Parece muy básico, pero cuando tenemos que poner dosis muy pequeñitas o incrementos muy pequeños y no podemos hacerlo, pues esto de una forma o de otra va a repercutir en que la alimentación va a ser diferente, ya la estamos modificando para llegar a las raciones que necesitamos para lo que nos permite la insulina, y no vamos a poder tampoco corregir de una forma fina hasta que se lleguen a determinadas cifras si tengo que usar la insulina de 0,5 en 0,5 unidades, por ejemplo. Y luego el otro punto característico sería, bueno, que quizá una persona mayor puede planear o por lo menos valorar el ejercicio que ha realizado en un momento dado, pero en el caso de los niños pues a veces es muy complicado saber lo que han hecho, lo que van a hacer, lo que han hecho en el patio, si ha llovido no salen, si 1000 cosas que pueden pasar en este sentido. Entonces, respecto al fenómeno anti-ALBA, bueno, pues ya sabéis que típicamente los niños pequeños tienen menos necesidades de insulina en la segunda parte de la noche. Cuando tenemos una insulina basal a una dosis plana toda la noche, quiere decir que probablemente si la tengo ajustada para la segunda parte, en la primera parte me va a faltar y voy a ver una hiperglucemia. Esto tiene distintas soluciones, algunas no malas, podemos decir, y otras peores. Podemos solucionarlo de una forma pues, clásica, como se hacía a lo mejor antes, poniendo una dosis de insulina lenta de acción prolongada, que evite la hiperglucemia y teniendo que dar algo de hidratos de carbono en mitad de la noche. Esto, bueno, pues como no sé si habéis tenido la experiencia, pero para la calidad del sueño y de vida, pues no es lo ideal, aunque sí que podemos conseguir mantener la glucemia en objetivos durante la noche. La otra cuestión que podemos hacer es poner una dosis de insulina rápida antes de que la glucemia empiece a subir, cuando el niño normalmente se acuesta, tipo 10, 11, depende cuando empiece a subir, para cubrir esa falta de insulina en la primera parte. Pero idealmente lo suyo sería poder administrar la cantidad de insulina basal que necesito en cada momento, y por eso esta es una indicación clara de una bomba de insulina que me permita poner una dosis más alta en la primera parte que en la segunda. El fenómeno contrario, que es típicamente de adolescentes, aunque también en personas en la edad adulta se ve mucho, sería la hiperglucemia a partir de las 3-4 de la mañana, que podemos ver. Aquí sería lo mismo en el caso contrario. La solución tradicional cuando tengo una insulina de acción prolongada plana es poner una corrección en mitad de la noche. Una bomba de insulina aquí me permite poner una dosis diferente en la segunda parte. Y respecto a las ingestas, bueno, poder controlar cuánto es el tiempo de espera que necesito exactamente entre poner el bolo y comenzar a comer, qué tipo de bolo necesito, cómo ajustar incluso la alimentación, cómo elegir aquellos alimentos que sean más favorables, de índice glucémico un poquito más bajo. Nos puede dar tanto información como nos puede facilitar estrategias para evitar esos picos postprandiales en un momento dado. Bueno, y el ejercicio, bueno, con los sistemas de suspensión automática antes de hipoglucemia, pues vemos que generalmente la suspensión funciona mucho más, se suspende la bomba si ese día se ha hecho más actividad. La actividad por la tarde típicamente tiene más efecto, pero también el ejercicio por la mañana puede tener efecto en la noche. Entonces, bueno, poder ajustar también ahí de forma fácil la insulina puede ser muy útil.
Bueno, aquí la verdad es que os traía una serie de reflexiones sobre qué beneficios y desventajas puede tener la tecnología. Y la verdad es que alguna de ellas ya las habéis comentado, los pacientes que habéis salido aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí en este trabajo pues comentaban bueno, pues cómo el poder disminuir los pinchazos puede ser útil, tener más flexibilidad, un mejor control, ajustar también las dosis que necesitamos exactamente, que comentábamos, y poder poner cantidades muy pequeñitas y controlar un poquito más qué es lo que ocurre. Sobre todo cuando estamos hablando de niños pequeños y a veces se pone insulina y uno no está seguro de lo que va a comer, bueno, pues al final se pueden crear situaciones tensas y además no es fácil controlar la glucemia en estos casos. Entonces, aquí la información y una vez más poder ajustar las dosis y ponerla en pequeñas cantidades nos puede ayudar mucho. El caso más extremo quizás sería un niño muy pequeño que efectivamente no sabemos lo que va a poner. Bueno, pues incluso en esos casos una bomba de insulina nos puede ayudar a poner una pequeña cantidad delante de la comida y luego ya el resto después. Si no hacemos esto con múltiples dosis y no nos queda más remedio que poner la insulina después, es imposible controlar la glucemia postprandial. Bueno, el tema de la insulina activa también puede ser muy importante para saber si corregimos o no corregimos en función de la insulina de bolos previos que podamos tener para evitar hipoglucemias. Y luego, por otro lado, en este trabajo nos destacan que, bueno, pues la otra cara sería que la tecnología, quizá en contra de lo que habían pensado inicialmente, pues por el momento no les ha quitado trabajo en relación a la diabetes, sino quizás se lo ha puesto. Entonces, bueno, pues aquí comentan, por ejemplo, cómo, en realidad, como pueden hacer más, como se puede hacer más, como se puede controlar mejor la glucemia, pues al final lleva a actuar más, tanto como para padres como cuidadores. Patricia, pues, perdóname un segundo, sí, porque me interesa mucho este punto y lo hemos estado hablando estas semanas, ¿no? Cuando las tecnologías añaden trabajo, bueno, añaden la cantidad de situaciones en las que tienes que tomar decisiones. Y hablábamos, siéntate un poquito, si quieres, que igual te estás... estábamos hablando de sobreactuación, has hablado, también has hablado de agotamiento, de la posibilidad de que al final tengo que tomar tantas decisiones que no quiero ni volver a oír hablar de esta cuestión. Iñaki, ¿qué piensas de esta cuestión? A ver, todo dependerá de a quién se lo preguntemos. Quiero decir, lo más importante es, si pensando en los chavales, y luego si queréis hablamos de los padres, pero pensando en los chavales, un chaval que no ve más que un perjuicio en esa, que no percibe que le esté ayudando, sino que lo que percibe es que le están incordiando más, la conclusión a la que llega es esto no me gusta, y esto me agobia o me pesa o tal, ¿no? Sí. pero perdón. No. Luego puede ser que si es capaz de entender el beneficio, bueno, pues que entonces decidirá que el perjuicio que le provoca es menor al beneficio que obtiene. Pero el trabajo no está en ponerle o no ponerle un dispositivo, sino en explicarle el beneficio y que lo entienda. Y ahí es donde ya nos manejamos en tierras fangosas, a mi modo de ver. Yo creo que aquí la clave está en los resultados que obtenemos. Aunque realmente en el día a día pues, la tecnología requiere más actuaciones, si con eso conseguimos que la glucemia esté mejor controlada, probablemente el beneficio sea mayor, porque en la mayoría de los casos lo que interfiere más en el día a día y en las actividades tanto de niños como padres es el descontrol. Si hay muchas hipoglucemias, nos corta todo lo que estamos haciendo. Si hay muchas hiperglucemias, lo mismo. Entonces, si ese trabajo extra o esas actuaciones que hacemos de más conseguimos orientarlas bien de manera que evitamos hiper y hiperglucemias, yo creo que ahí sí que compensa la cosa. Sí, Entonces, sí, por supuesto, sí. Pero lo que no vale es por tu bien. Eso no vale. Para un niño no le vale eso.
es por tu bien, lo hago por ti. Eso no le vale porque no lo entiende, a no ser que lo vea. No, cariño, mira, es porque así ya no tengo que ir al colegio y sacarte cuando estás en clase de matemáticas, que es un mundo real. Si lo explicamos en su mundo real, podrá entenderlo y podrá decir, ¿me compensa o no me compensa? ¿No? Pero, insisto, esto desde la percepción del niño. El adolescente es otra, o sea, también tiene su vuelta de tuerca mayor, ¿no? Pero eso. Y luego, respecto a los padres, claro, también hay que plantearse si la decisión de poner un aparato, y lo dejo con interrogante, insisto en que yo soy partidario de las nuevas tecnologías. Yo creo que sí, que hay que tenerlas muy en cuenta. Pero la pregunta es, para mí una pregunta que todo padre debería hacerse a la hora de utilizar nuevas tecnologías es si quiero esa tecnología para controlar la diabetes de mi hijo o para controlar a mi hijo con diabetes. Dicho de otra manera, seguramente a mí mi madre me lo decía, abrígate que tengo frío. Pues quiero decir que habrá que ver si utilizamos las nuevas tecnologías porque tenemos miedo. Sí, me parece una reflexión súper acertada, pero creo que también la parte de los padres hay que tenerla en cuenta. Probablemente si el no tener la tecnología genera una ansiedad extra en los padres, eso de una forma o de otra y se va a reflejar también en los niños. Entonces, creo que tampoco está mal que sea por ayudar un poco a los padres. No, que no digo, por eso yo creo que es, en absoluto, No, en absoluto. Yo también creo, es verdad, que es que no solo porque los padres en realidad lo que quieren es ayudar a su hijo, su bien mayor, no sé cómo decir, o sea, que por ese lado no tengo ninguna duda, pero creo que lo que hay que plantearse es la reflexión individual de por qué lo hago, ¿no? Totalmente. A mí quizá con los niños, con lo que comentabas, me parece lo difícil es que toda tecnología requiere ese periodo de adaptación que decíamos y ahí uno, bueno, pues requiere cierta tolerancia a la frustración, paciencia, hasta que todo se pone en marcha. Y quizá eso me parece la parte más difícil para los niños porque yo creo que realmente cuando están o no convencidos, si les gusta o no el sistema, es con lo que están viendo. Entonces, si llegamos a ese punto de resultados es fácil porque ellos pueden tener su propia opinión, me va mejor o no. Vivo mejor con esta tecnología o no, pero en ese tiempo que se requiere, mientras que todo se pone en marcha, ¿qué te parece? ¿Qué opinas tú de la parte de los niños? No, pues estoy completamente de acuerdo. O sea, es decir, un crío, pero no un crío, yo mismo. Yo si pongo algo en marcha es porque me convenzo cuando veo los resultados. Lo otro son esperanzas. Si le preguntamos a un adolescente, por poner ejemplos terrenales, le preguntamos a un adolescente, seguramente lo habréis visto en la consulta, ¿quieres ponerte bomba? La primera respuesta no, que es un incordio, no me la puedo poner en el bikini, o empieza a plantearse todas las complicaciones que tiene el ponerse una bomba, posiblemente. Se imagina ya con una bomba, yo cuando me la puse, yo lo que me imaginaba era, la imagen mental que tenía era desmontándome para irme a la ducha. Era como si me fuera, qué tontería, pero la sensación, la percepción subjetiva porque no lo había probado. Yo creo que el argumento fácil respecto a la bomba es muy fácil decir, mira cariño, te la vamos a poner 3 meses y luego hablamos de si nos la quedamos o no. Y si no, ya se la darán en el hospital a otro. Y ya está. Ese argumento, ahí entran casi todos. Es decir, vamos a estar 3 meses y luego hablamos. No quiero convencerte ahora. Porque cuando intentas convencer lo que haces es, dice, este me quiere vender algo, ojo, que mi padre me está adornando la píldora porque es algo malo, ¿no? El problema es con los medidores continuos de glucosa que hay que astillar antes de probar. Es decir, tomar la decisión de comprártelo o no. ¿Y cuál? También, ¿no? Que es una decisión de los padres. Y ahí es donde no podemos demostrarle al niño hasta no ponérselo. Bueno, quizá a lo mejor entonces esa es una cuestión, ¿no? Compartir con el niño, con el adolescente, que no tenemos todas las respuestas, que tenemos que probarlo para ver cómo le va y que en cualquier caso el objetivo es que esté mejor y si no es el caso, pues no vamos a seguir adelante. Y yo la otra cosa que quería comentar es también preguntarles qué les está preocupando, porque a veces damos por hecho cosas y
bueno, puede ser cualquier cosa lo que les preocupa por la noche, lo que sea, cualquier cosa que hayan oído en algún sitio. Y aunque a veces no podamos dar una respuesta convincente o tranquilizadora del todo, pero creo que por lo menos sí que es interesante saber qué es exactamente lo que les preocupa, porque si no, podemos ir por un camino que no ayude. Pues nos vamos a quedar con esa reflexión. ¿Os parece bien? Yo vuelvo a lanzar la pregunta del principio, pero no ya para que la respondáis, sino para llevárnosla a casa. ¿Estamos en las familias preparados, todos, adultos y niños, para recibir la tecnología? Ahí la dejo, ¿vale? Muchas gracias.